Muy buenas tardes, amigas, amigos. Quería comenzar situando un poco la razón por la cual esta tarde, desde Clásicas y Modernas, hemos organizado este encuentro en torno a la obra de María Zambrano y en torno también a lo que María Zambrano va trayendo en el camino, los hilos que va creando, cómo va inspirando María Zambrano. El ciclo tiene como razón, si es que hay que buscar alguna razón, eh, para hablar de María Zambrano, el hecho de que este año se cumplen 30 de su fallecimiento. Eh, Quiero darle las gracias a las socias de Clásicas y Modernas, Amparo Zacarés y Rosa Mascarell, que propusieron la posibilidad de este ciclo titulado La experiencia de la razón poética. Hemos tenido ya un primer día hermosísimo, en el que la pintora Mary Sales nos presentó también su itinerario personal como creadora, y descubriendo ella, al tiempo que estaba hablando en una tertulia, como va a ser esta tarde, iba descubriendo cuánto tiene su obra de María Zambrano. La imagen precisamente del cartel del ciclo de María Zambrano 30 años después, la experiencia de la razón poética, es la obra de Mary Sales, cedida para que lo pudiéramos tener acompañándonos en estas tres jornadas. Bueno, la jornada de hoy para mí es muy emocionante, María Zambrano y las artes de la escena, porque tenemos a 4 invitadas a las que admiro profundamente y a las que quiero con todo mi corazón. Una es Nieves Rodríguez, otra es Hanna Pacheco, la otra es Laura Lacaleta y la otra es Cristina Silveira. Bueno, tengo que decir, y lo comentaba con ellas antes de empezar, que además tengo el privilegio de que Laura y Cristina fueron alumnas mías en el máster de Artes Visuales y Danza de la Universidad de Juan Carlos, donde doy clase, donde soy profesora titular de Estética y Teoría de las Artes. Además de vicepresidenta de Clásicas y Modernas, lo cual pueden entender que es también un placer, de estos regalos que la vida te va trayendo y que aceptas quizá con una actitud raciopoética que hace que al final, sin pretenderlo en exceso, estemos aquí esta tarde juntas. Bueno, pues Laura y Cristina me estuvieron enseñando muchísimo durante un curso entero, y después de ese vínculo hermoso que se crea entre una profesora y sus estudiantes y sus alumnas, pueden imaginar que han seguido creciendo esos hilos, se han seguido tejiendo también esas palabras en el tiempo, que nos han ido llevando a unas y a otras a lugares muy cercanos. Tendrían que haber oído ustedes la conversación previa a que comenzáramos nuestra tertulia, en la que es maravilloso oír cómo unas y otras se han ido pasando el testigo, precisamente quizá porque María Zambrano también nos ha enseñado lo que eso significa, lo que significa para las mujeres también el que una experiencia la podamos compartir y podamos ir creando espacios, decíamos, claros en el bosque de este camino de nuestras vidas, ¿no? Bueno, la primera de nuestras invitadas es Nieves Rodríguez. A Nieves Rodríguez la conozco hace muchos años a través de otra amiga común muy querida, que es Ángela Monleón. Ángela Monleón hace mucho tiempo me dijo: tienes que conocer a esta mujer, a esta dramaturga, tienes que conocer la manera que tiene de enfrentarse a la palabra, tienes que conocer el modo que tiene de entender la escena como un espacio y como un camino de conocimiento, no solo como un espectáculo, que eso ocurre a veces, pero que no tiene por qué, es otra cosa distinta, ¿no? Bueno, conocí su obra, tuvo la delicadeza de enviarme su texto, sus textos, los pude leer, me fascinó, y claro, cuando un tiempo después me encuentro con que Hanna Pacheco, la segunda de nuestras invitadas, ¿no?, va a poner en escena, va a montar, como se dice en teatro, la tumba de María Zambrano, de repente el hilo se hace mucho más firme, muchísimo más firme, tan firme que podemos, me atrevo a decir, no sé Nieves y Hanna si estáis de acuerdo, eh, me atrevo a decir que podemos atravesarlo, ir en la cuerda floja de ese hilo que se crea entre las dos y que nos va a permitir no solo no caernos, sino llegar a un lugar que a lo mejor ni siquiera sospechábamos, ¿no? Algo semejante me ocurre con Laura Lacaleta, nuestra tercera invitada, que ha tenido un problema técnico y entonces es muy probable que no pueda estar esta tarde con nosotras. Como le he dicho, no te preocupes, porque eso significa que en otro momento tendremos que convocarte para que nos cuentes tu experiencia, sin más, ¿no? Lo que tengo que contar, y aunque ella no esté, simplemente para
para que esté también de alguna manera, aunque lo ideal sería que ella pudiera sumarse en algún momento a la reunión, a esta tertulia de amigas creadoras zambranianas, es que Laura, fascinada por la obra de María Zambrano, decidió en la academia, ella es bailarina, bailaora también, y en la academia que ella tiene decidió durante un año trabajar con sus estudiantes en torno a esas mujeres que de alguna manera se convertían en su mano, en la mano que le tendían para un viaje que ella a lo mejor intuía, pero no había tenido claro cómo continuar. De tal manera que las Sin Sombrero, con María Zambrano a la cabeza, se convirtieron no solo en inspiración para un texto dramático, para un texto coreográfico, sino que se convirtieron en esas compañeras de viaje que Laura no sabía que tenía y que de pronto se da cuenta de que por eso nunca ha estado sola, mucho más acompañada. Hermosísimo, porque esto me lleva a nuestra última invitada, que es Cristina Silveira. Bueno, Cristina Silveira, coreógrafa, de pronto puso en marcha un proyecto, un texto coreográfico que se titula María Zambrano, la palabra danzante. Bueno, como el texto de Hanna y de Nieves, porque es de Nieves primero, pero luego de Hanna y de Nieves cuando se convierte en un texto ya sobre la escena. Es emocionante, la palabra danzante. Y también, y eso nos lo va a contar ella ahora, es una lectura de María Zambrano que les voy a contar a quienes nos están escuchando algo maravilloso, algo absolutamente maravilloso. Cuando María Zambrano estaba en Roma en su exilio, un entonces joven Sánchez Ferlosio fue a visitarla y entonces le preguntó, imagínense la escenografía porque vamos a entrar ya en el teatro, con la magia ya del teatro, con lo cual vayan poniéndole escenografía ya a mis palabras. Sánchez Ferlosio visita a María Zambrano a su casa romana y entonces esa imagen que hemos visto tantas veces de María Zambrano con una ventana detrás y con un cigarrillo entre los dedos, esa ventana parece un barco. Podríamos ir en un barco, podríamos estar haciendo esa travesía a la que nos invitaban también Nieves y Hanna y a la que nos invita Cristina en su obra, ¿no? Y entonces Sánchez Ferlosio le dice, ¿y si usted no se hubiera dedicado al pensamiento, qué le hubiera gustado ser? ¿Qué le hubiera gustado hacer? Entonces María Zambrano, imagínense la escenografía, tan teatral, me la imagino fumando con boquilla, entonces toma humo, ni siquiera lo mira, suelta el humo y le dice, danzar. Con lo cual, tenemos claro que ese pensamiento danzante, atribuido a Nietzsche, así como en titular siempre, ¿no? Nietzsche, el filósofo, es en María Zambrano una manera de entender también el pensamiento y de entender también la palabra como un lugar que nos lleva a otros lugares. Ese lugar que nos lleva a otros lugares hizo que Nieves Rodríguez se encontrara con María Zambrano. Nieves, empiezas tú. Te encontraste con María Zambrano. Vamos allá. Gracias, Marifé. Me encontré por casualidad con María Zambrano cuando tenía 22 años, en 2005, porque yo entré en la biblioteca municipal de mi pueblo a buscar un libro sobre mística y estaban los Bienaventurados en la balda. Y lo cogí. Y me raptó porque no entendí nada. La verdad es que no entendí nada, pero había algo ahí que yo tenía que entender y que sabía que yo tenía que entender. Entonces descubrí que es casi el penúltimo texto de Zambrano, entonces volví al inicio, volví a hacer el mismo recorrido que ella y de ahí apareció pues Hacia un salto sobre el alma, Filosofía de poesía, digamos sus libros primeros, ¿no? Pero mi encuentro con Zambrano fue absolutamente fortuito y yo ahí no era una autora de teatro, yo solo escribía poesía. Y cuando llego al teatro me di cuenta de que todo ese recorrido en verdad es mi fascinación por la palabra dada, o sea, la palabra que nace para ser dada, para ser vista y oída por otro. Y este es el viaje en el que sigo y ese es el encuentro. Eso es muy bonito, Nieves. Cuando has dicho no entendí nada,
yo cuento siempre la misma anécdota, o sea, siempre la cuento y a lo mejor hasta te la he contado a ti alguna vez. María Zambrano llega a España cuando regresa del exilio, quiero decir, ¿no? Ya se instala en España, si es que abandona el exilio alguna vez, como ella misma dice, ¿no? Que al final al exiliado la única patria que le queda es el exilio, cuando yo estoy acabando mi carrera de filosofía en la Complutense, es decir, el lugar donde ella había sido estudiante y profesora. Y de pronto, cuando llega a nosotros y a nosotras, estudiantes, debía ser pues de cuarto o de quinto, ¿no? De la carrera de filosofía, en lugar de entrarnos pasión, nos entra angustia, porque de pronto decimos, pero si nosotros ya no necesitamos esto para nada, si nosotros ya somos una generación, en fin, ¿no? Crecida en democracia, si a nosotras lo que nos gusta leer es a los franceses y, ¿me entiendes, no? Un poco esto. Y de pronto como disciplina, yo empiezo a leer a María Zambrano en prensa, en lo que ella escribía en Diario 16, en el suplemento Culturas de Diario 16. Y como disciplina empiezo a leerla y no entiendo nada, absolutamente nada. Porque claro, quiero decir, la lectura zambraniana era leer filosofía. Kant te puede costar, Hegel es complicado, Heidegger tiene sus días, pero tenemos las referencias. Y siempre digo, hablé con la profesora que tenía que hablar, con Ana María Leira, con la que después fue mi directora y mi amiga y mi mentora y mi maestra. Ana, quiero entender y no entiendo, como si estuviéramos ya en el cántico espiritual, ¿no? Quiero entender y no entiendo. Y entonces ella me dice, ¿tú qué quieres ser poeta? ¿Quieres entender la poesía? Y entonces esa frase no necesitó más. Ese fue el camino. Me parece hermoso que cuentes. Estaba buscando un libro de mística y de repente aparece el movimiento de la palabra dada. Hanna, el movimiento de la palabra dada en escena. Vamos allá. Tienes que poner el audio, eso es. Bueno, yo la verdad es que primero, antes de enamorarme de María Zambrano, me enamoro de Nieves Rodríguez Rodríguez. Eso es una declaración que ella sabe. En 2015 nos encontramos en una residencia de creadoras dramaturgas en Valencia. Y ahí, yo no sé si ella lo recuerda, pero yo una noche que tuve, creo que el sueño más bonito de mi vida, y soñé que me casaba con el mar. Y los votos a ese sueño yo se los cantaba a un cántaro que estaba flotando en el agua. Y cuando me encontré con Nieves por la mañana le conté este sueño, ¿no? Y fue después de este sueño que ella me habló de María Zambrano y me habló de su texto. Y cuando esa residencia terminó, ella me mandó el texto y yo tuve otro sueño que fue montar su texto. Entonces yo me encuentro con la palabra de María Zambrano a partir de la palabra de Nieves y a través del amor que ella ha tenido durante todos estos años de investigación hacia sus textos y su pensamiento es en el que yo llego. Y después tuve una experiencia curiosa con esto que decís del no entender, ¿no? Que fue, por supuesto, primero leí La tumba de Antígona, a la que hace referencia el texto de Nieves, y después leí Claros del bosque, que fue con el texto que yo pretendía hacer la palabra carne y trabajar con los actores, que fue lo que hicimos a través de la meditación, y llegar a crear todas esas imágenes que tuviste en la escena, ¿no? Pero pasaba una cosa, que cuanto yo más leía a María Zambrano, más me perdía y menos entendía. Entonces dije, bueno, Hanna, el teatro son concretos, vuelve al texto de Nieves, que es el que te dio fuerza para seguir, y a María la leerás más tarde, ¿no? Y mira, ¿quién me iba a decir que he terminado viviendo en su ciudad y estando aquí cerquita? Bueno, y además trabajando, tanto Nieves como tú, en una futura tesis doctoral, creo que Nieves más cercana, la tuya un poco como todavía incipiente, pero qué hermoso, que esto también lo quiero destacar, ¿no? Qué hermoso que las creadoras que nos acompañan hoy también han hecho un viaje que tiene que ver con el pensamiento, pero con el pensamiento en el sentido, casi yo me atrevería a decir, más tradicional, siendo nada tradicional, ¿no? Esto de María Zambrano también preguntando, ¿y usted por qué estudió filosofía? Pues porque tengo que vivir y porque tengo que morir y porque tengo que entender qué hago aquí, ¿no? Y esta anécdota también maravillosa de ella, de porque soy mujer y parece que ser mujer es un renunciar y renunciar. De niña quise ser caja de música y me dijeron que una niña no puede ser caja de música. Quise ser caballero templario, pero me dijeron que una niña no puede ser caballero templario. A ver si va a ser que ser mujer significa no ser cosas y tener que buscar, ¿no?
un ser que no está en ningún lugar, ¿no? Qué bonito eso que cuentas, Hanna, de los sueños, porque claro, María y los sueños es como unirlas las dos, ¿no? Ese no entender, pero intuir que hay que continuar, es seguramente una de las experiencias que compartimos todas las personas que leemos y amamos a María Zambrano. Es curioso porque no se da el hecho en general, que tantas veces se dice, de hay que matar al padre, en este caso, bueno, el padre es la madre, pero sería el padre, para que nazca nuestra propia obra, porque resulta que en María Zambrano el momento a lo mejor de obstáculo, de tengo que seguir, se convierte en una puerta que nos ayuda a ella precisamente a atravesar, ¿no? Con lo cual me ha dado por pensar últimamente, no sé si compartís esto conmigo, que cuando nos dejamos llevar por la razón poética, que no es ausencia de rigor ni lo que se me ocurre, sino precisamente lo contrario, es entrar en el terreno donde la razón sola a lo mejor no se atreve a entrar, porque exige entender y entonces se pararía y se daría la vuelta. Cuando llegamos a esa puerta y entonces hay que matar al padre porque ya hay que continuar solas, aparece una maestra. Eso me ha dado por pensarlo, ¿no? Y la relación con una maestra es una relación distinta, es una relación de libertad. Sabes que está, pero sabes que si te caes, te vas a caer tú sola, ¿no? Y si te levantas y vas andando, va a estar al lado para decirte, venga, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. En ese danzar del pensamiento, Cristina, ¿cómo llegas a María Zambrano? Buenas tardes. Pues se dieron muchas circunstancias. Primero el alumbramiento así de esas ganas de saber que me llevó a hacer el máster, conocerte a ti como maestra y a otros muchos profesores del máster que estaban también con esas ganas de alumbrarnos y desvelarnos, develarnos muchas figuras que nos habían sido vedadas. Yo, con más de 40 años que estudié el máster, me sentía a veces muy, muy enrabietada de no haber conocido muchas figuras que tenían que haberme sido donadas, ¿no? Y en ese momento de decir, ¿cómo yo no conocía a María Zambrano? Me puse como loca a querer saber todo de ella, ¿no? Y en ese querer saber todo de ella, al mismo tiempo iban confluyendo algunas pequeñas anécdotas que como que me iban haciendo así, como diciendo, tienes que hablar de mí, tienes que hablar de mí. Como por ejemplo que surgió una nota de prensa aquí en Extremadura, porque mi compañía, que es Carly Danza Teatro, lleva 30 años aquí en Extremadura, en provincias, y surgió una nota de prensa que se había hallado en un pueblo extremeño muy pequeñito, Navas del Madroño, haciendo obras en una escuela, detrás de unos muros en la biblioteca de la escuela habían aparecido objetos que llevaban en las misiones pedagógicas. Y María Zambrano había estado en Navas del Madroño haciendo misiones pedagógicas. Y allí apareció el gramófono con los 100 libros que llevaban, con todos estos objetos de las medidas. Bueno, todos esos objetos entrañables que significaban el donar cultura, fue como para mí el revulsivo de decir, le debes algo, no solamente a ella, sino a tantos que nos habían dado tanto en aquella época donde, bueno, la cultura no era el bien más preciado, ¿no? Entonces fue una cosa como de, así como un poco, bueno, épica, ¿no? Te lo debo. Y en este intentar saber mucho de ella, leer mucho de ella, tal, al ver documentales y escucharla hablar, yo creo que fue como lo que me llevó. Porque yo la escuchaba hablar y era algo así como que la veía que su pensamiento, lo que luego ya entendí en los textos, era como movimiento, la veía bailar a través, parecía como que se lo iban chivando, ¿no? Era ese fluir, esa fuente, y realmente al escucharla entendí que la palabra era movimiento. Entonces como que le quería dar esa forma a través del cuerpo.
Qué cosa más bonita, Cristina. Bueno, dos cosas, dos detalles tenemos que mencionar. El tema de que María Zambrano efectivamente fue una de las misioneras pedagógicas, que además estuvo en Extremadura y que además en Extremadura estuvo y llega al vínculo de uno de sus bienaventurados, que es su amigo del alma, Rafael Dieste. Y que además hay una anécdota hermosísima de Carmen Muñoz de Dieste, como se la conocía, que contaba siempre, que es una preciosidad, ¿no? Yo llegué a conocer a Carmen Muñoz cuando vivía en Galicia, quiero decir que llegué a tener una cierta cercanía, no con ella, pero a través de amigos. Carmen Muñoz de Dieste estaba, digamos que en mi universo, ¿no? Y entonces ella dice que conoció a Rafael Dieste precisamente en unas misiones pedagógicas. Y que entonces, en Extremadura, porque ella era maestra en Extremadura, ella era extremeña, ¿no? Y entonces Rafael Dieste empezó a hablar ante ese público, otra vez la escena como lugar sagrado, ¿no? Un aula también lo es. Un aula es un lugar sagrado porque tiene algo de escena y de ritual también. Entonces él empezó a hablar y Carmen siempre decía con mucha gracia. Y entonces yo me quedé con la boca abierta y no la he vuelto a cerrar. Decía, ¿no? Como que de pronto entró en un universo que no esperaba para nada. Y para María Zambrano, tú lo sabes bien, Cristina, era muy importante el territorio de Extremadura, porque además su familia también procede, una parte de su familia procede de Extremadura, y ella se veía también en ese hilo místico del que hablaba antes Nieves, de los iluminados, por ejemplo. Es decir, que también te encontraste con una historia que a lo mejor tenías que rescatar y poner en marcha. Me gusta mucho oíros a las tres porque también para las personas que nos están oyendo, siempre considero, creo que en esto, Amparo, lo hemos hablado alguna vez y también con Rosa, ¿no? A quien admiro y conozco hace muchos años, Rosa Mascarell, estuvo muy próxima a María Zambrano en la última etapa, incluso colaborando con ella en la elaboración, digamos, quiero decir, de los libros, de los últimos libros de María. Y hemos hablado muchas veces de esto, de sentir que de algún modo, cuando aparece una Nieves Rodríguez, una Hanna Pacheco, una Cristina Silveira, una Mary Sales, como el otro día, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros y otras, que en María Zambrano han encontrado esa fuente de Diótima de Mantinea, como en su texto, ¿no? ¿Qué voy a ser yo si todos venís a beber a mí? Yo no tengo un yo si todos venís a beber de mí, ¿no? Por ejemplo, esta cosa preciosa que ella plantea en Diótima, de pronto es como si el puente roto se uniera. Es decir, esto que tú te encuentras, Cristina, o que tú lees la nota de prensa, bueno, es que aquí están, escondidos cual tesoro, algo que nos está hablando de una huella en la que está María Zambrano. Bueno, y ahora a mí me gustaría que nos contarais las tres cómo este universo en el que vamos, en fin, dejando pildoritas del pensamiento de Zambrano, cómo se convierte en un texto. O sea, ese momento de un texto dramático, en este caso, un texto coreográfico o un texto dramatológico, ¿no? Es decir, el momento en el que María Zambrano, como decíais antes, empieza a hablar al oído y esa palabra dada, esa palabra donada, se convierte en un texto teatral, se convierte en una dramatología que lleva a un texto sobre la escena o se convierte en una pieza coreográfica, teniendo en cuenta algo que muy pocas veces se señala con la contundencia, que si me permitís, desde mi punto de vista habría que señalar que los dos textos zambranianos canónicamente teatrales, La tumba de Antígona y Diótima de Mantinea, es como si fuera la pepita de oro de su pensamiento, porque ya nos obliga a abordarlos precisamente ya no desde el texto filosófico con todas las características personales de Zambrano, sino ya desde la propia experiencia de la razón poética, porque estamos ante un texto que ella misma ha querido que sea un texto dramático. Nieves. Bueno, es curioso porque efectivamente cuando yo llego al teatro lo que hago es enamorarme de La tumba de Antígona, también de Diótima de Mantinea, pero voy a hablar de La tumba de Antígona porque es de una contemporaneidad asombrosa. O sea, pareciera que está escrita por una dramaturga, un dramaturgo de hoy, donde ya los lenguajes son híbridos, donde la escena no está pensada para la representación, sino para la convivencia. Es otra cosa. Y claro, la dimensión política yo no la quiero perder. En Zambrano siempre en la dimensión política. Entonces, claro, a mí lo que me apasiona de Zambrano es, lo he dicho antes, la palabra y la palabra que se da en todas las alternativas a la razón.
el delirio y el sueño como métodos de conocimiento, porque la ficción es un método de conocimiento y es un derecho legítimo para acceder al conocimiento del mundo. Y esta defensa ya es asombrosa. Y lo que hago es, claro, cuando yo hablo de Antígona, por cierto, también tengo un texto sobre Diótima de Mantinea, porque son sus heterónimos, es ella. Estamos accediendo a los otros yoes, a los yoes múltiples que habitan en ella. Y eso, a fin de cuentas, es un teatro expandido, ¿no? Como, no sé cómo decirlo, es como el teatro de la posibilidad. Zambrano entiende, por eso dice que el delirio es el origen del teatro. Por eso dice, porque todos los que no soy tienen la posibilidad de nacer, ¿no? Y desde esa perspectiva, cuando yo escribo La tumba de María Zambrano, a veces me equivoco y lo digo mal, pero cuando escribo La tumba de María Zambrano, pieza poética en un sueño, que es la que representa Hanna Pacheco, lo hago un poco al hilo de sus últimos textos, ¿no? Hay una cosa muy hermosa que tiene que ver con eso que dice Diotima, de me había quedado sin tiempo abandonada de la palabra. Y cuando ella vuelve del exilio, dice, bueno, yo lo que estoy ahora es en la aurora de la palabra, estoy buscando la palabra, ¿no? Después de toda una vida. Y precisamente es como el germen de poner a alguien en el escenario para buscar su palabra y poder ofrecérsela a alguien. Y me parecía una cosa, un gesto pequeño, y escribí esta obra que también es pequeña en ese sentido, ¿no? Pequeña de dar el corazón. No te puedo dar nada más pequeño ni más grande a la vez. Toma. Bien, Y no sé si te respondo, pero... Respondes porque además cabe en una caja de música, Nieves. Es decir, si abrimos una caja de música, aparece La tumba de María Zambrano. Yo también me equivoco a veces cuando digo tu texto, cuando digo el título de tu texto, ¿no? Quiero comentarles una preciosidad. Nieves y Hanna, hace unas semanas, un mes, no me acuerdo ya el tiempo, de repente me regalaron una fotografía para que yo también estuviera y estuviéramos todas en la tumba de María Zambrano, en Vélez, Málaga. Bueno, esa tumba en la que hay un epitafio que no lo es, porque es un primer verso, no es un epitafio de final, sino todo lo contrario, ¿no? Es un háblame musa de, ¿no? Es un arrancar. Surge, amiga mía, y ven, ¿no? Levántate, amiga mía, y ven. Ese levántate, amiga mía, y ven, ¿cuántas veces he pensado que es la palabra esta, Nieves, que tú estabas diciendo, la palabra que María Zambrano, cuando llega después de 45 años exiliada, entiende que tiene que buscar en algún lugar, porque su patria ya es el exilio. Quiero decir, al exiliado le roban, dice ella, no solo el espacio, sino mucho más grave el tiempo. Entonces vivirá a destiempo siempre, porque vivirá evidentemente en un tiempo que no es el que está habitando en presente. Qué cosa más bonita también que de pronto una escritora, una poeta, una creadora que se puede llamar Nieves, Hanna, Cristina, entiendan que lo que María Zambrano está entregando es justamente esa caja de música para que la abramos, tomemos ese corazón y continuemos, ¿no? Me gusta que nos cuentes, Nieves, también, que empiezas en la tumba de Antígona, esa parte política de María Zambrano. María Zambrano permite además a Antígona que se encuentre con todos los que la han rodeado. Quiero decirte que le da una oportunidad, es muy mujer en este caso, ¿no? Hay un relato cerrado con puntos finales que impiden que la historia vaya hacia atrás, pero de repente ella dice, bien, este es un espacio de nada, de nadie, y hasta que amanezca, Antígona tiene la opción de enfrentarse directamente con sus fantasmas, que son al final quienes la constituyen. Qué cosa tan bonita esto, ¿no? Hanna, cuando tú te encuentras o cuando tú quieres o cuando María te dice, Hanna Pacheco, esto a escena, porque es otra cosa, ¿no? Cuéntanos ese proceso, en la medida en que puedas. Bueno, yo siempre digo que, Nieves y yo siempre hemos dicho, ¿no?, que ella y yo no estuvimos en el Centro Dramático Nacional, que estuvo María Zambrano. Yo creo que ella fue la elegida para estar ahí y nosotras la acompañamos. Eso fue la sensación que yo tuve durante todo el proceso. Y esto que tú dices de la tumba, yo cada vez que he iniciado un proceso teatral con una mujer que ha existido, siempre le pido permiso, ¿no? Siempre hago un ritual iniciático en el que yo hago una promesa de respeto y de aprendizaje y de conocimiento sobre su trabajo, su pensamiento.
Y en este caso era muy importante para Nieves y para mí cerrar ese ciclo, ¿no? La obra estuvo de gira, afortunadamente tuvimos muchas funciones en el Centro Dramático Nacional y nosotras fuimos a la tumba de María Zambrano a darle las gracias, ¿no? Por todo lo que ella nos regaló y lo que ella nos trajo durante la experiencia. Y esto te lo conecto con lo que me preguntas de la dramaturgia, porque en el proceso de la creación de la dramaturgia visual era muy potente la forma en la que ella estaba en lo invisible, ¿no? Esto que dice Cristina de que parece que su pensamiento baila, yo sentía que en ese cementerio que habíamos creado, de repente en algún momento se nos iba a aparecer, iba a hacer ¡bup! Como aquí estoy, porque me habéis invocado, ¿no? Me habéis dicho levántate amiga mía y ven, y aquí me levanto para ayudaros, porque yo sentía todo el rato que ella estaba en esa energía invisible ayudándonos a crear. Y la dramaturgia visual se crea a partir de todas las acotaciones de Nieves Rodríguez en el texto, que podían haber sido leídas porque son preciosas, pero que yo me tomé el desafío de poder llevar a la escena. Y creo que la valentía de haber hecho eso venía de que mi intuición en poner todos esos símbolos, la espiral, el laberinto, el limón, ¿no? Del recuerdo de su infancia, era sentirla a ella muy fuerte, ¿no? De una manera muy potente que me generaba mucha confianza en la intuición, ¿no? María Zambrano tiene muchos textos, Nieves lo comentaba y también Cristina, y bueno, tú también, Hanna, que de alguna manera son autobiográficos. Hay casos extremos y claros, ¿no? Estoy pensando en la novela Delirio y Destino, pero como hablábamos antes de heterónimos, o quizá de complementarios, porque ella es muy machadiana, entonces pues no sabemos si son heterónimos o complementarios, pero aparecen figuras incluso que funcionan como tales, es decir, a María Zambrano no le es suficiente con escribir como María Zambrano, sino que tiene que ser pues Ana de Caravantes o tiene que tener delirios, ¿no? El método del delirio, que hay que reivindicar absolutamente, el delirio creador como una metodología creativa y de investigación, porque claro, evidentemente a donde nos lleva es un lugar muy distinto al que si hacemos un método tradicional vamos a llegar, llegaremos a otro lugar que desde luego ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? A mí me gustaría, porque claro, cuando vemos por ejemplo la pieza coreográfica de Cristina, cuando vemos el texto coreográfico de Cristina, de alguna manera nos vamos metiendo también en un viaje, Cristina, corporal. Quiero decir que al tiempo estamos también un poco siguiéndola a ella, ¿no? Esos elementos, Hanna hablaba de los símbolos. Ella dice, los símbolos son el lenguaje de los misterios y al final de eso se trata, de atrevernos a entrar en el misterio. A mí me gustaría que nos contaras esto, porque la experiencia, o sea, la imagen que a mí me queda del mismo modo que, por ejemplo, en el texto sobre la escena de Nieves Hanna, es la luz en la oscuridad, porque claro, es un laberinto, pero está la luz, significada por los limones, con todo lo que eso trae, simbólico de María Zambrano, de la primera memoria, ¿no? De la primera memoria de la luz, del conocer, del saber y el intuir, pero también la luz. En ningún momento tienes la sensación de lo tétrico acabado, sino que efectivamente parece que van a levantarse y bueno, entonces nos va a dar la mano para que continuemos con ellas el viaje. En el caso del texto coreográfico de Cristina, es que incluso la propia ropa que ellas llevan, ¿no? La fluidez también de ese movimiento, el que siempre esté ella con su hermana. Cuéntanos eso, Cristina. Sí, dentro del delirio, que también supuso para mí cómo empaparme de toda su obra, que era como ya muerte, al final llegué a la idea de llegar a su filosofía a través de lo experiencial, es decir, a través de su vida. Era para mí como me centré un poquito más en hacer un recorrido de sus experiencias desde la niñez, su primer amor, la relación con su hermana, en distintas etapas, y eso al final me llevaba a poder plasmar su pensamiento, ¿no? Entonces, dentro de todas estas heterónimos que ella tiene, ¿no? Como el de Atenea también, que para mí Atenea en esas primeras frases que le dice el padre de aquí nadie entra sin saber geometría, ¿no? O aquí no queremos niños prodigios. Ese
ese momento de decir, tengo que estudiar, dedicarme y llegar a, bueno, ese lugar de esa Atenea, ¿no? De esa cabeza del padre, ¿no? O ese momento de esa sensación de lo que se supone que sentimos en ese primer amor, que es el desvanecernos de nuestro ser, cuando ella dice en la relación con su primo de tu amor fue pasado por mi contorno como una goma de borrar, ¿no? Deshaciendo como un dibujo mal hecho. Esas pequeñas notas autobiográficas a mí me daban como la forma, la imagen, y eso nos llevó a ese momento. Para mí fue muy importante buscar la palabra de ella cuando llegó a París tarde y encontró a su madre ya muerta, ¿no? Entonces yo estaba buscando qué había escrito, qué escribió en ese momento, y lo único que encontraba de ese día, de ese momento, era una frase de La Llorona, ¿no? Hay muertos que... hay muertos que no hacen ruido y es más grande su penar. Y solamente tenía esa frase de ella, digo, cuánta palabra tienes, cuánto nos das, y solamente rescatamos ese texto en tu diario, ¿no? Ese silencio de ese dolor de ver así a su hermana, a mí me llevó a dar gran parte de la obra a la relación de su hermana Araceli con ella. Se dedicar como parte ya de su vida a la unión con su hermana, y ese vacío cuando la perdió, ese deambular por ese bosque, cuando decía yo iba a desposeerme, ¿no? a mirar, a encontrar, y ese nacimiento de la palabra que llegó ahí, para mí, bueno, pues es como la forma y esa simbología y esa metáfora que podía construir a través del cuerpo, como la palabra. En 1928, María Zambrano, en Madrid, después de haber dejado Segovia y terminando sus estudios en la Universidad Central, siendo alumna, no sé si aventajada o no, pero alumna de Ortega y de todo el grupo de los que en aquel momento eran los grandes, por lo menos, o los muy famosos, inicia una colaboración con el periódico El Liberal que se llama Mujeres. Y entonces, cuando leemos esos textos periodísticos, nos encontramos a María Zambrano no en 1924, nos la encontramos en 2021. Quiero decir, escribiendo en torno a lo que falta todavía por decir y por relatar, en torno a lo que todavía se oculta, en torno a lo que todavía está escondido, en torno a lo que todavía hay que recuperar. Y esto me lleva a algo que creo que también vosotras habéis sabido inmediatamente escuchar en María Zambrano, que es la idea de sororidad, la idea de hermandad entre mujeres, vamos a decirlo así. Cuando de pronto ella reflexiona en el 24, pues sobre la violencia de género, por ejemplo, sobre la soledad, sobre el abandono, sobre la exigencia para las mujeres de poder entrar en los espacios donde intelectualmente se toman decisiones, es decir, en la academia, donde se pueden tomar decisiones, porque eso nos va a permitir también tomarlas en el espacio público. Es decir, en la política, el que no renuncia a nada de esto. Y el tema de su hermana. Tú, Cristina, hablabas del momento en el que ella regresa a París, llega tarde, el encierro de la madre ya se ha producido, y no solamente está esa tristeza de no haber llegado a tiempo, porque la burocracia no se lo ha permitido, porque ha tenido que estar más tiempo en Nueva York de lo que ella hubiera querido para poder volver a Europa, sino que además se entera del drama de género de Araceli. O sea, Araceli ha sido torturada por los nazis como mujer, no tortura general, sino una tortura específica a una mujer, ¿no? Mujeres como botín de guerra, algo que desde luego va a hacer que María Zambrano acompañe siempre, esté siempre con su hermana hasta el final, hasta ese deambular, ¿no? Con tanto que tenemos alrededor. Esa sororidad y esa hermandad. Bonito que tú elijas también esa imagen de las dos hermanas, porque también Nieves y Hanna inciden en la idea de las dos hermanas. De otra manera, Hanna y Nieves, contadnos, porque es la misma imagen, pero el abordaje que vosotras hacéis de esa hermandad. Sí, vale. Bueno,
es muy hermoso, ¿no? Lo que ha dicho Cristina y lo que has dicho tú, ¿no? Cómo traes ese 1924-28 hasta hoy. Y además con todo lo que ha pasado, ahora que estoy en la fase final de la tesis y lo relees, me refiero a la pandemia, ¿no? Y a cómo se nos han movido los cimientos, ¡buah! Hay que volver a leer a Zambrano, ¿no? Si no queremos repetir a su generación sacrificada. Yo creo que el sacrificio, esta idea que está en el origen del teatro, que está en su propia vida, que está en la propia vida de Araceli, es profundamente política, pero es una política radical de la esperanza. Y eso es lo que nos está regalando Zambrano, ¿no? Y nos lo regala en este contexto en el que vivimos, ¿no? Que heredamos de la cultura griega, donde el agón, el polemos, la competición, la victoria de moral, que hemos oído hasta la saciedad, ¿no? Claro, te propone otra cosa, te propone la ciudad de los hermanos, te propone una tragedia que acabe en la fraternidad. Lo que te propone es algo tan sencillo como vamos a callar, vamos a escuchar, vamos a escucharnos, ¿no? Y en ese sentido, en nuestra obra, la relación de Zambrano y Araceli es de cuidado eterno, como no podía ser de otra manera. A mí hay algo que me conmueve profundamente, ¿no? Y que me duele profundamente. Es cuando le manda la carta a José Lezama Lima y le dice: mi hermana Araceli ha muerto, su enfermedad era la historia. Porque, claro, si tú lees estas cartas, te lees luego La agonía de Europa y luego te lees La tumba de Antígona, tú ves el viaje ético, políticamente ético, ¿no? O sea, y cómo apela a nuestra responsabilidad para convivir. Y yo creo que eso de alguna manera, quizá muy poético y por tanto igual un poco voluble, hermético, no lo sé, quedaba reflejado en la obra por la presencia de los niños. Hay una niña que es ella, María Niña, y esa relación de niña con Araceli, el mayor regalo que sus padres nunca le dieron, dicho por ella, y luego también un niño que pasa hambre en el aquí y ahora. Y es hambre de esperanza, y seguimos teniendo hambre de esperanza. Por eso hay que reivindicar, creo que políticamente, la filosofía de Zambrano o la filosofía femenina del siglo XX, porque todas están ahí. Eso es muy interesante, ¿eh? Eso es muy interesante, Nieves, porque yo te estaba escuchando y estaba pensando en Simone Weil, que tanto le interesó, además en un momento determinado a María Zambrano. Rosa Mascarell nos lo contaría fantásticamente bien. María Zambrano tuvo en la última etapa, digamos, que pensó en escribir una historia de las mujeres, vamos a decir, de las mujeres y el pensamiento, comenzando pues por la propia Eloísa, esa relación que tienen Eloísa y Abelardo. Él es el lógico y ella es la que se rebela contra la norma desde todos los puntos de vista. Esa filosofía de la esperanza y de la vida, tan Hannah Arendt, ¿no? En lugar de hablar de la muerte, de seres para la muerte, seres para la vida. Y estoy pensando, por ejemplo, que antes hablábamos de ese vínculo entre María Zambrano y su primo, ¿no? Y su primo Miguel Pizarro, el amigo de Lorca, el flecha sin blanco que dice Lorca de él, ¿no? Pero también la relación oculta, secreta, desaparecida del territorio común, porque María Zambrano con los amigos íntimos habló de lo que significó su vínculo con Gregorio del Campo y cómo en las cartas que la vida nos regaló, ¿no? de esa correspondencia con aquel novio con el que llegó a tener una relación muy, muy fuerte y estuvieron a punto de casarse, etcétera, etcétera, ella le dice a él que no quiere ser su esposa ni su mujer, ¿no? Sino que quiere ser como Eloísa, esa compañera que en un momento determinado nos hace ver también las cosas de otra forma. Es decir, que ya María Zambrano en los años 20, si en el 28 tiene esta columna antes del 28, ya nos está apelando. Ella es una mujer que se pone delante, ¿no? Se pone delante alumbrando un mundo que es un mundo del porvenir. Ese mundo, como decías tú, Nieves, que permitirá a lo mejor escribir una historia que no sea la historia sacrificial, la historia de una generación que se entrega como el toro que va a sacrificio precisamente por un futuro. Me pregunto muchas veces, Hannah, ¿no seremos nosotras su futuro y su porvenir? Bueno, en ese hilo que tú apuntabas, ¿no? En el inicio de la conversación, yo siento una fortuna muy grande, ¿no? De haber llegado a ella y de poder estar reflexionando sobre ella hoy a través del teatro.
porque es verdad, como decía Nieves, que hemos trabajado esa idea del sacrificio, que de alguna manera seguimos luchando. Yo recuerdo Itziar Pascual, que nos une mucho a las cuatro, durante la carrera de dramaturgia decía algo muy bonito, y era que cuando tuviésemos dudas o nos sintiésemos solas en la escritura, mirásemos hacia atrás porque había mujeres que ya habían sufrido antes que nosotras. Entonces, para mí, haberme encontrado con María Zambrano, con muchas de las mujeres a las que le he dedicado una obra de teatro, que ya creo que llevo 8, me hace sentirme menos sola, me hace sentirme más acompañada. Y creo que hacer justicia a que su obra se conozca es un trabajo muy bonito, que no solamente hacemos por justicia poética o por memoria histórica, sino por una necesidad creativa de conocer a nuestras ancestras, ¿no? De saber de dónde venimos y de poder seguir bebiendo de ellas, que es lo más bonito. Como Diótimas, ¿no? Como Diótimas, de repente Diótima es ella, entonces bebemos y bebemos. Bueno, no os lo vais a creer, pero nos quedan 10 minutos. Parece mentira, pero así es. A mí me gustaría esa imagen, porque muchas de las personas que nos están escuchando pues no han visto a lo mejor vuestros montajes, pero si os voy a poner una tesitura complicadísima, pero al tiempo es muy zambraniana y sé que lo vais a hacer maravillosamente bien, ¿no? La imagen. O sea, esa imagen que de repente entregamos. La palabra, hemos tenido la suerte de oírosla, de oír ese diálogo con María Zambrano, ese aprendizaje desde la palabra, que además es palabra que nos invita a la escucha, ¿no? Pero la imagen que tenemos que tener, esa imagen de Ferlosio, bueno, ¿y usted si de repente no se hubiera dedicado a pensar qué habría hecho? La imagen, danzar. Bueno, Cristina, la imagen que nos regalas de tu trabajo y de tu viaje zambraniano. Bueno, pues yo creo que es una imagen en blanco y negro, hay mucho claro oscuro, hay mucha sombra, mucha luz, blancos negros, y también lo que son los dinteles, es decir, el paso, las puertas, los otros lados por descubrir. Y bueno, básicamente eso, la unión, los huecos, la espiral, entrar en la profundidad, en serpeando para salir hacia la luz. Qué bonito esto. La vida se arrastra desde el comienzo, ¿no? Dice Zambrano. Esa idea de la sierpe. Hanna, la imagen. Bueno, qué difícil, ¿eh? Porque la obra estaba plagada de imágenes que creamos juntas todo el equipo, pero me quedaría con una, y además había como preparado un elemento con 2. Venga, no, déjame 2. Mira, sabes que puedes elegir muchas. Una sería con lo que tú has comentado del abuso a Araceli, de la tortura a Araceli. Me quedo con una imagen de la obra, digo, no de Zambrano, en la que Araceli bailaba un vals con su torturador y bailaban un vals en espiral en la que una y otra vez ella entraba en el delirio a partir del sonido de la caja de música, ¿no? Yo creo que era una imagen que a mí me rompía el alma cada vez que la veía y que condensaba el dolor de todas las mujeres víctimas de las 2 guerras y de la guerra civil, ¿no? Era casi universal el dolor que se sentía. Y por otro lado, como os decía en el inicio de la conversación, antes de que llegara al público, yo el día que tuve que deshacerme de la escenografía lloré mucho porque había sido un trabajo tan bonito y que nos había traído tantas cosas, y me pude quedar con algunas, y entre ellas me quedé con las gafas que usaba María Zambrano, porque eran las gafas de mi abuela, eran las gafas con las que cosía mi abuela. Y les cambiamos los cristales para que Aurora Herrero las llevara. Y había una escena donde Aurora Herrero fumaba con estas gafas en una pipa, y creo que esa imagen es una de las imágenes que más me conecta a María Zambrano, porque yo sentía a Aurora completamente en el espíritu, en la conexión mística, como estábamos hablando antes con María Zambrano, ¿no? Y era solo el fumar y el ver a través de los ojos de María, ¿no? Era una imagen muy bonita.
Era muy bonita. Nieves, la imagen. Os puedo contar las dos imágenes disparadoras de la escritura, porque la parte visual es de Hannah, o sea, es una creación absolutamente de Hannah, ¿no? Que es la que tiene el don de la imagen, no yo. Hay una imagen que a mí me conmueve. He estado un tiempo sin poder mirar esa imagen, además, que es ella estando en la pies del alféizar de la ventana, con la cabeza muy junta, porque ya no ve bien y tiene casi la cabeza metida en el folio mientras escribe. Eso por un lado. Y luego hay otra imagen que aparece en Diotima de Mantinea, en la que dice caverna, nido, corazón. Y yo siempre pensaba, que son espacios teatrales. Es que yo quiero un teatro que sea caverna, que sea nido y que sea corazón. No sé cómo se hace, sigo sin saberlo, estoy buscándolo, pero quiero ese teatro. Quiero un teatro que sea caverna, nido y corazón. No quiero nada más. Y creo que en ese teatro a lo mejor no es el teatro de la representación. No cabe la representación de la vida, ¿no? Sino que de acontecer acontezca, pues eso, en los corazones y en las mentes de nuestros receptores. Sí, busco ese teatro. Has dicho una cosa muy, muy, muy bonita, Nieves, además, porque claro, de pronto te oigo y pienso que la palabra ética lleva en su raíz ese término griego que quería decir madriguera. De tal manera que lo que se hace éticamente es una búsqueda de esa madriguera, y una madriguera que no sé si tendrá algo que ver con madre, pero tiene que ver también con principio protector, con un lugar en el que te sientes protegida. Y el teatro tiene esa vocación, el teatro, la escena tiene esa vocación, la de encontrarnos en un espacio en el que incluso seamos capaces de enfrentarnos a nuestros más dolorosos fantasmas, igual que a nuestras más añoradas, ¿no? A nuestros más añorados deseos, pero hacerlo de modo que al tiempo estamos protegidas, que no hay miedo porque estamos protegidas por esa palabra que encanta, que es un encantamiento. La palabra que a veces tiene forma de palabra y a veces tiene forma de gesto, que es otra manera de hacer que la palabra sea, no solamente la palabra en el sentido carnal, ¿no? Eso que vosotras buscabais antes. Bueno, esto es un placer de una inmensidad absoluta. Yo creo que las personas que nos han estado oyendo y las que nos van a poder oír después, cuando colguemos esta maravillosa tertulia de mujeres hiperinteligentes que se llaman Cristina Silveira, Hanna Pacheco y Nieves Rodríguez. Bueno, no ha podido estar Laura, había contribuido también a la conversación, con lo cual nos emplazamos a otra vez y a otro momento. De pronto creamos también un hilo que empieza la semana pasada con Mary Sales, con Amparo y con Rosa, y que va a continuar el día 24 cuando sea la propia palabra de María Zambrano la que nos acerque, la propia palabra de María Zambrano, la poesía de María Zambrano, será la que nos encuentre el día 24 de junio, día misterioso donde los haya y día teatral donde los haya. Es decir, que un poco también jugamos con todo esto, que a veces no es buscado, sino que ocurre. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, ya saben ustedes que a través del chat, si quieren anotar alguna cosa, algún comentario, algo que en un momento determinado pues pueda ser continuación de este hilo de nuestra conversación. Yo miro, vosotras también podéis mirar, y me encuentro, pues bueno, nada, maravillosa charla, enhorabuena a todas, etcétera, etcétera. Es decir, que por aquí van las cuestiones que os cuentan. Seguro que se ha quedado todo el mundo con muchísimas ganas de que sigáis contando. Pregunta final, y no quiero que después del nivel, esta cosa que también decía ella, ¿no? También decía ella que podemos mirar arriba para ver también la altura, quiero decir, ¿no? Que se puede mirar abajo y arriba. Nosotras miramos arriba y nos encontramos con una constelación que nos alumbra. Entonces no quiero que bajemos a otro terreno más que este, o sea, no quiero que bajemos, pero me gustaría que nos contarais ese hilo, si está en algún lugar ahora, si estáis ahora creando y continúa el hilo, ¿no? Y entonces de pronto ella se levanta y dice, venga, seguimos andando, Nieves, seguimos andando, Hanna, seguimos andando, Cristina, que nos lo contéis así bajito y al oído. Nieves. Sí, bueno, es que lo de los tiempos se me da muy mal y no recuerdo los años, ¿no? Pero yo llevo 5 años escribiendo la trilogía del delirio,
donde ya no es, tengo dos textos previos donde sale María Zambrano, ¿no? O sea, María Zambrano es la portadora de la palabra. Y en esta trilogía ya son solo portadores de la palabra, si es que el corazón puede romper, hablar en algún momento, las niñas. Que me parece también una cosa muy hermosa, ¿no? El infante, el que todavía no tiene agua, que tiene que ver tanto con ese despertar o esa aurora de la palabra. Y en ese sentido, desde el 2014 hasta el 2019, que terminé la última obra, he escrito esta trilogía, donde hago el mismo viaje, creo que hago el mismo viaje que hace ella, de trasladar a la razón poética, si yo alguna vez la he entendido, a lo que es la escritura dramática, con un contexto sociopolítico muy concreto, que creo que también es algo que define bastante a Zambrano, sobre todo porque hago teatro, o sea, yo quiero conquistar una asamblea política, reunir a mi polis. Y luego la tesis es la palabra como revelación, el lenguaje del delirio, y precisamente cómo trasladar lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Un poco el motivo de este encuentro. Cómo hacer razón estética de la razón poética y llevarlo a la creación. Y está siendo muy bonito y muy agónico, porque pierdo el centro muchas veces. Creo que lo tengo y luego me di cuenta de que no tengo el centro. Y estoy en eso. Luego todas las últimas obras que he escrito con mi compañía, que es El Enjambre, Margot Mezglez y yo, es otra creadora escénica, ya estamos hablando de teatro místico, ¿no? Cómo poder volver a ese momento tan revolucionario del origen del teatro, que todavía sigue emocionándonos, ¿no? Ese momento en el que a alguien se le ocurre coger la máscara de Dionisio, ser Dios, y que los otros hombres pudieran hablar con él. Y pensar un poco en la mística en nuestra contemporaneidad, sin dogmas, sin estar tan manchada la palabra, sino tenemos que ir en búsqueda del misterio aquí y cómo se hace y con qué lenguaje, ¿no? Entonces, ir a buscar un lenguaje otro a mí me parece el viaje de la vida, o sea, me parece apasionante, yo quiero conseguirlo alguna vez. Y estoy en eso. Esta cosa del filósofo busca, o la filosofía busca y la poesía encuentra. Y los encuentros a veces son en un centro, Nieves, o a veces son en otro lugar, que es un claro, en todo caso, ¿no? Qué bonito viaje estás haciendo, qué bonito viaje además, combinando o no enfrentando, no sé si combinando, pero por lo menos no enfrentando la razón y la poesía y el camino poético creador, ¿no? Hanna, cuéntanos. Pues mira, por un lado, a mí la investigación que hicimos para hacer este montaje me llevó a analizar como muy pormenorizadamente las vanguardias históricas y entender cuál era la estética que yo quería elegir para la obra, ¿no? Para poder trasladar todo ese pensamiento y hacer esa palabra carne y hacer de los cuerpos algo en movimiento que pudiesen acercarse o aproximarse a la filosofía de Zambrano. Y analicé mucho la estética de cada una para saber cuál podía acercarse, ¿no? Y decidí que en ese momento decidí que el realismo mágico y algunos cuadros como el de Ángeles Santos del Mundo representaban ese mundo zambraniano, ¿no? Y esas son las referencias que le di al resto del equipo artístico. Y eso me ha llevado hasta el día de hoy a seguir investigándolo para dar clase de dramaturgia visual, que es en lo que estoy ahora. Y como decías en el inicio, lo que espero que algún día sea una futura tesis sobre cómo se hace esto de dramaturgia de la imagen, ¿no? que es a lo que yo llevo muchos años dedicada. Y por otro lado, este sueño que os contaba en el inicio de la charla, me ha llevado a hacer una performance que se llama Alma de Cántaro, que hice la segunda parte hace poco también en un ciclo que coordinaba clásicas y modernas, y forma parte de una trilogía que se llama Mujeres que importan, en la que yo hago una diferencia entre quiénes han sido las mujeres importantes, que en este caso sería María Zambrano, por supuesto, y quiénes son y están siendo las mujeres que nos importan ahora, en las que yo hoy podría hablar de mis compañeras, tanto de Nieves como de Cristina, ¿no? Que han sido muy importantes en momentos concretos de mi vida, o mi madre, que estará por ahí, o mi abuela, y creo que ahora estoy en eso, ¿no? Que la razón poética también nos hizo, que hablamos mucho, me hizo reflexionar sobre la importancia de entender desde el sentimiento y no desde la razón pura,
Y llegar hasta esa conclusión me ha hecho reflexionar sobre ubicar a las mujeres importantes y a las que importan en la misma línea, ¿no? Y eso es en lo que Qué estoy bonito, Hanna. Y cómo no mencionar en esto que estás diciendo, antes creo que era Nieves, o me parece que es Nieves quien lo comentaba, la ciudad de los hermanos de Antígona. Allí el amor no hay que buscarlo, allí el amor está, ¿no? No hay que hacerlo, ya está. El amor como respeto, como inmenso respeto. Y esa palabra, estaba pensando en Segovia, un lugar de la palabra. También en ese viaje por las palabras que se quedan prendidas también en los lugares que vamos recorriendo, y que muchas veces cuando llegamos a ellos nos sentimos en casa porque la palabra nos estaba esperando también. Qué viaje bonito estás haciendo. Cristina, cuéntanos tú. Bueno, pues yo estoy ahora, que estreno el 24 de junio, precisamente, por eso no os puedo acompañar, pero lo veré. Estrenamos en el Festival de Teatro Clásico, bueno, otra locura en la que me estoy inmersa, que es sobre las dramaturgas del barroco español. Un recorrido a través de María de Zayas, Ana Caro, Leonor de la Cueva y Ángela de Acevedo. Bueno, pues este recorrido de saber que hay muchos festivales de teatro clásico en nuestra querida España y muy pocas dramaturgas que están en los carteles de estos festivales. Y quería hacer el recorrido a través de ellas como autoras, no solamente a través de sus obras, sino a través de ellas como mujeres, personas, experiencias, lo vivido, la dificultad en el siglo XVII de romper ese silencio y dejar la voz al viento, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy ahora en esa otra locura de haberme empapado de todas ellas y poderlas llevar bien a la escena. Bueno, creo que lo que decíamos, cuando estamos solas sabemos que hay una maestra que está detrás, ¿no? Un ángel laico que de repente está detrás. Y en este caso María Zambrano anda alrededor. Mirad qué bonito lo que nos escriben en el chat. Enhorabuena a todas, escuchando. Recuerdo aquello que María decía en Filosofía y Poesía, cómo pudo pensarse que la poesía, siendo palabra, no era también razón. Ese es otro logos poético, el que reivindica, es esa otra razón de honda raíz de amor y de piedad que puede hoy salvarnos, devolvernos la esperanza en una sociedad cada vez más desalmada, que ha olvidado que la historia que importa es la protagonizada por personas y no personajes. Hace falta su voz, hace falta poema frente al sistema. Bueno, gracias Marifé, Hanna, Nieves y Cristina, sobre todo gracias Hanna, Nieves y Cristina. Creo que nos escribe Amparo, creo que es, ¿no? Quien nos manda este chat, al chat sus palabras. Bueno, pues amigas y amigos, vamos a terminar repasando la razón que nos ha encontrado. Clásicas y Modernas ha organizado 3 encuentros, 3 tertulias, 3 conversaciones en un café simbólico que tanto le gustaban además a María Zambrano, en un café simbólico que permite Zoom, ¿no? Zoom permite que tengamos un café aunque estemos cada una en un lugar diferente, esa es la parte buena. Y entonces ha organizado tres acciones que conmemoran el 30 aniversario del fallecimiento de María Zambrano, pero que evidentemente no conmemoran la muerte, sino que conmemoran la vida, porque la suya es una palabra vital absolutamente, la razón poética es una palabra absolutamente vital. Tuvimos la primera sesión con la pintora Marisales, que nos ha regalado este cartel que me protege detrás, y hoy hemos tenido pues a 3 mujeres importantes, necesarias, en ese sentido que decía Hanna también, ¿no? De las dos maneras, importantes y que importan, las dos cosas, ¿no? A Hanna Pacheco, a Cristina Silveira y a Nieves Rodríguez. Y el día 24, día misterioso, Midsummer absoluto, más teatral y más misterioso y más mágico no puede haber, pues tendremos a la propia María Zambrano en la voz del Grupo de Investigación Poéticas de la Modernidad, del Grupo Complutense de Investigación, y su propia obra poética. En esa otra versión de María Zambrano, que hoy era la escena, hoy era la creación en la escena, y el próximo día sería la poesía. Bueno, pues sin más, infinitas gracias, Hanna, Cristina, Nieves. Qué gusto estar con vosotras.
Qué maravilla, la verdad. Nieves, tú también juegas como yo a poner cosas, claro que sí. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí y nada, el día 24 nos volvemos a encontrar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todas las personas que han estado siguiendo esta tertulia. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Marifé, y gracias a todas. Gracias. Adiós.